C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece su preferencia. Y ya sabe que en este espacio buscamos que usted logre pasar un momento agradable, y este programa va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. Y ya sabe que a través de la multiplataforma de C7 siempre traemos los mejores temas que sin duda alguna esperamos que puedan ser de su agrado. Y en esta ocasión nos vuelve a acompañar nuestro amigo, el escritor Francisco Santos. Don Francisco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la nueva invitación. Y aquí estamos firmes, otra vez, haciendo lo como mejor la posible. mandíbula de arriba, Sí, señor. firme y en su lugar. Como debe ser. A ver, don Francisco, cuando hablamos de los artistas o de estos genios, usualmente pensamos en varias facetas. Ya puede ser la pintura, una de las grandes áreas, naturalmente las musas, la pintura, el teatro, la danza, la escritura. Y el tema que el día de hoy venimos a platicar, pues habla de un hombre que tuvo, si me permite la alegoría, muchos ángeles, pero también bastantes demonios. Mucho. Y un hombre que se encargó de plasmarnos aquellos cielos arrebolados, pero también a dejarnos una prosa limpísima propiamente. Y sin duda alguna estamos hablando de nuestro amigo Vincent Van Gogh. Sí, así es. Él, si no hubiera sido pintor, hubiera sido un gran escritor, porque escribió de una manera profunda. Nos dejó una herencia muy grande en pinturas, cientos de pinturas, alrededor de 800 pinturas, más de 1000 dibujos, 900 cartas a Teo durante 10 años. Su hermano. Su hermano, Teo, 4 años menor que él, que fue quien lo apoyó a salir adelante en lo económico y en la galería que él trabajaba. Él era marchante, así se le llamaba, marchante de arte en París. Un tío de él estaba asociado con cierta persona para una galería, el tío se retiró, recomendó a Teo, él estuvo ahí y él impulsaba y mantenía y le enviaba colores a donde estuviera, de lo mejor, donde estuviera Vincent. Y él, pues, llegó un momento que fue febril la producción de lienzos, de cuadros. Aquí hay un detalle, lo que manejamos, que dices que tiene sus demonios, etcétera. Sí, aquí han manejado que locura y que esto, no, eso no es locura, eso no es locura. Lo que pasa que sí tenía crisis nerviosa. Su madre, que se llamaba Ana, ella padecía ataques epilépticos. Su hermana Guillermina, estuvo muchos años, años recluida en un sanatorio de neuropatías. El mismo Vincent tenía sus crisis nerviosas. Pero eso a que fuera una total locura, pues no lo creo yo. Tenía sus demonios, esos eran sus demonios. Tenía unas crisis tremendas. Y él mismo llegaba a comentar en las cartas a Teo que a veces tenía hasta abscesos de amnesia, que no sabía ni qué había sucedido. Uh-huh. Y por ahí hay en uno de los copias de eso es imposible tener más calidad. Por ahí hay uno de los lienzos que escribió que el café de noche, pues después de medianoche, él tuvo una crisis en el campo y abandonó todo y se fue y se recluía siempre en ese café a beber ajenjo o a beber alcohol. Uh-huh. Y en una de esas veces se quedó reclinado, tirado, y despertó allí, después de medianoche, y él mismo dice que cuando pensó que era de día, porque lo primero que vio fue una luz, un sol inmenso encima, y volteó y era la lámpara que estaba viendo directamente a la mesa de billar, y la sombra de la mesa de billar. Nomás déjame sacar mi rayo láser Panasonic, modelo 1938. Muchas gracias. ¿Le parece? Muchas gracias. Acá atrásito, ¿no? Como muchas gracias. Aquí, si vemos, no sé si alcance a verse. Aquí vemos el reloj que marca después de la medianoche. Él mismo se pinta aquí tirado en algunas de las mesas y despierta, pero si ya vemos aquí ya
cómo maneja el color, el picado, cómo lo maneja, cómo maneja el contrapicado. Muy en él era después, en cine, para hacer las tomas, los tiros o los shoots, se le llama picado hacia abajo, hacia arriba es contrapicado. Él siempre hacía las tomas cercanas en picado. Luego, a la altura de los ojos, al fondo, ya sería fuera el segundo, tercero, cuarto plano, al fondo, al horizonte, y arriba, por lo regular, ponía sobre un cielo azul, escribía, pintaba en dorado las estrellas. Entonces, esa manera de pintar, de ver las cosas, lo envuelve a uno totalmente la pintura. Y es una cosa muy particular de él. Gravita en torno. Sí, muy particular de él. Entonces, de que pues tenía sus demonios, pues también, sí es cierto, pero también tenía sus grandes luces. Cuando hablamos de Vincent Van Gogh, lo posicionamos como uno de los grandes genios de la pintura. Pero bueno, ya sabemos que él no fue uno de los que tuvieron el reconocimiento en vida. ¿Cómo fue la infancia o cómo es el origen de este pintor? Sí, él Él nació el 30 de marzo de 1853 en una población cercana, en los Países Bajos, cercana a Ámsterdam. Entonces se pasó la niñez ahí en el campo. Su padre, Theodorus, era un pastor, y entonces él lo impulsó para que fuera pastor también. En aquel tiempo, lo que ahora llamamos un seminario, fue enviado a Bélgica, en donde un grupo empezaron a prepararlos. Entonces él, pues no daba la medida, no daba la medida. No era su vocación. No era su vocación, no le veían patas de jinete, simplemente. Entonces lo reprobaron, fue el único. Y fue tanta su decepción que había un mentor ahí de él que se compadeció de él. Dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a las minas de Borenage. Y pues ahí el único que podía haber, él intercedió y lo mandaron allí. Allí era una población horrible, así lo manejaba él. Era una mina de carbón en la cual trabajaban 20,000 personas. Él bajó, llegó a meterse a las entrañas y le impactó bastante ver hombres, mujeres y niños de 8, 10, 11 años ya trabajando ahí. En condiciones infrahumanas. Condiciones infrahumanas. Sí. Había seguido explosiones de grisú, el gas. Luego hubo una explosión tremenda que hubo centenares de muertos. Cuando él estuvo ahí, le tocó eso. Entonces él mismo manejaba que esa población estaba aniquilada, que era una población gris, los árboles muertos, las callejuelas llenas de lodo, de carbón, una cosa tremenda. Él lo refleja en uno de los lienzos. Este es Gauguin, perdón, lo refleja en uno de los lienzos porque él pintaba a la manera del norte. Él pintaba con carbón. Estos son los comedores de patatas. Si se ve, no hay color, pero ya interpretaba la luz. El uso de la luz, exactamente. Ya manejaba la luz, cómo trasladar la luz al lienzo. Y entonces él mismo habla en una de las cartas a Theo, habla sobre la miseria en la cual son obreros de las minas, toda la familia. Y ellos posan para él, y el único alimento que hay en todo el día hasta la noche son patatas, no hay nada más. Y él refleja aquí la solemnidad, la pobreza, la miseria de todos ellos. Sí. Entonces se involucró él se involucró de más pues al ver tanta injusticia allí. Tuvo una visita ahí de parte de los obispos. Llegaron y lo vieron tendido, vestido miserablemente, viviendo miserablemente, tirado como un animal en un rincón, en una choza. Entonces le dijeron, ¿qué estaba sucediendo? Dice, no, pues esto es Cristo, estoy con ellos. Y dijeron, no, dice, porque nos estás degradando. Esto no es así. Tú no te estás dando tu calidad, La etcétera, dignidad. etcétera. Sí. Y entonces él los corre, enfurecido, los echa fuera. Y se deja abandonar. Le dan aviso. Fue la primera vez que llega Theo a auxiliarlo, que fue solidario 1000% con él. Su hermano Theo. Le dan aviso y llega y lo encuentra tirado ahí. Y dice, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Vámonos. Entonces regresa él a la casa familiar, en donde empieza a pintar, empieza a caminar por los campos, vuelve a decir que esto es, en una de las cartas, de 900 cartas a Theo, yo rescaté
2, 3. Voy a leer la carta respectiva cuando regresa ya a casa. Dice, nuevamente la vida ha adquirido significado. Estoy trabajando de nuevo. Cuando veo algo que me conmueve, siento la necesidad de dibujarlo. Me pregunto, ¿podrá ser este mi camino? Un hombre o una mujer trabajando, los surcos de un campo arado, arenas amargas y cielos dorados. Son temas difíciles al mismo tiempo, tan hermosos que vale la pena pasar toda una vida tratando de capturar la poesía que hay oculta en ellos. Ahí nomás. Ahí nomás. Una cuestión interesante también es que cuando va Vincent propiamente en estas minas, se da cuenta que la población no lo aceptaba. Y una de las cuestiones era que él atribuía por su color encendido, vamos, por ser pelirrojo. Entonces determina que va a hacer trabajos con los mineros hasta que él quede también lleno de este hollín. Y es lo que le va a permitir, y también la solidaridad que les va a presentar, que lo van a hacer un hermano más. Cuando llega, había él como pastor, está en la congregación, está hablándoles, etcétera, a la población, y hay uno que está dentro de la iglesia y está fumando y se está burlando de él, uno de los habitantes. Entonces, de plano apaga el cigarro y se sale. Y cuando termina, él lo sigue. Y le dice, oye, ¿por qué te saliste? Dice, no, pues no quiero saber nada de ti. Dice, ¿por qué? Dijo, no. Dice, pero vengo a ayudar. No, eres uno igual que ellos. Sí. Dice, bueno, y quiero estar con ustedes. Dice, esta es tu casa. Dice, no, aquí duermo nomás 2, 3 horas. Dice, pero yo vivo allá abajo, a 600 metros abajo. Dice, quiero ir contigo. ¿De veras quieres ir conmigo? Sí, te espero aquí a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, por un elevador, tras, y va gritando. Claro. Entonces dice el otro, dice, yo después de 32 años, dice, todas las noches siento terror al bajar. Imagínense nada más. Lo terrible que era aquello. Entonces queda impactado. Entre aquellos eran 20,000 obreros. Claro. Imagínate el tamaño de las borinas de aquellas minas. Era un círculo infernal dantesco. Así es, terrible, terrible. Entonces él cambia, regala sus cosas, sus posesiones buenas y come lo que ellos y viste como ellos. Se hermana. 100%. Y decía que eso era Cristo. Por eso a la hora que llegan los obispos y les refutan eso, pues los manda a volar. Y regresa, se va. Ya tenía fama de sus crisis a pesar de esa edad, porque él empezó a pintar ya un poquito tarde, a los 26 años. Por ahí una de las crisis que tuvo se dio allí en su casa, allí en la zona, porque él tuvo una prima, Kay, que era una viuda muy joven, de poquito más de 20 años, con un niño. Entonces él, pues le encantaba, y la muchacha lo rechazaba, era prima de él, y lo rechazaba rotundamente. Y llegó un momento en que le declaró su amor, y ella pues no, huyó, y luego la fue a buscar a su casa, y la negaron los tíos, los padres de ella. Claro. Y él puso una mano, es verídico eso, puso una mano, por eso lo del atentado de la oreja, pues, que se manejan otras cosas, pero puso una mano sobre una flama, y dijo, no la quito de aquí hasta que ella regrese, y no quitó la mano. Entonces ya por ahí el tío lo aventó, y tuvo una quemadura muy grave en la mano, y ya salió yendo de ahí, ya salió enloquecido. Entonces empezó a hacer fama de loco, el loco le decían, el loco rojo. Sí. El loco rojo. Allí en una población, y usaba siempre un sombrero de piel, de ala ancha, y una chamarra o como un tipo sobre poncho. todo, sí, pero era tipo poncho, pero era de piel de borrego. Y no se lo quitaba. Entonces pintaba en la noche, y cuando se iba, pintaba en la noche, en la madrugada, etcétera. Entonces se ponía velas. Si me lo permite, tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos para que continuemos con estas velas que aún siguen encendidas por don Vincent. Un momento, regresamos. C7 Letras. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando con el maestro Francisco Santos, precisamente sobre la vida y obra de Vincent Van Gogh, uno de los grandes maestros del pincel. Y nos quedamos, maestro, donde se ponía este sombrero de ala ancha de piel y una especie de poncho, vamos a llamarle, y que pintaba con las velas. Sí. Él mismo en las cartas a Teo, que no nos podemos... No, sería hablar de una serie de programas, no serie uno. de programas, simplemente en leerlas. Él hablaba, que decía que lo atacaba a un frenesí, siempre pintaba solo, la pipa en la mano,
embarrado de pintura, la paleta en la otra, con el sombrero, totalmente silencioso, así pintaba y así lo veían los campesinos cuando pasaban. Y decía que él no pintaba de la mañana hasta la noche, sino que pintaba de la noche hasta la noche. Y cuando ya le llegaba la oscuridad, encendía las velas, se rodeaba de velas el sombrero y pintaba y pintaba y pintaba. Estos tonos oscuros son en la noche, son sombras. ¿Cómo pinta ya el impresionismo? ¿Cómo pinta ya sus trigales o... Sí, te es trigal con una manada de cuervos, pero esto ya siempre, si nos fijamos por lo regular en la gran mayoría de sus obras, estas son de las primeras. Ese sobre un azul y sobre un azul. Y además es muy interesante cómo la parvada de cuervos pues van a hacer los contrastes directamente. Así es, y vuelvo a lo mismo, aquí está el picado directamente hacia abajo, luego esto hacia el fondo, segundo plano, y siempre esto. Entonces te hace fijar la vista en el lienzo y te envuelve, y te envuelve. Estos fueron de las primeras. Cuando se fue, él conoció a través de Theo, conoció a varios pintores, conoció a Monet, conoció a Gauguin, conoció a Pizarro, a Pizarro, que fue uno de los impulsores, que aunque estaba en la miseria, pero le ayudó a Gauguin, conoció a Pizarro. Entonces todos ellos le recomendaban que fuera al sur de Francia, que lo que necesitaba era color, era vida, era luz, porque él escribía, vuelvo a lo mismo, él pintaba oscuro. Sí, pues su realidad. Totalmente oscuro. Y cuando llegó al principio, fueron de las primeras. Si vemos, fíjate, no tiene ni siquiera rostro. Son de las primeras, así como está, como apelmazado todo. Ahora, él quedó maravillado de vagar en el sur de Francia, quedó maravillado de varias cosas, de que veía él como flores en el mar, veía barcos azules, rojos, verdes, anaranjados, y decía que eran flores flotando en el mar. Entonces empezó a absorber, en otra de las cartas le dice a Theo, dice, ahora siento que mi obra va a empezar a ser buena, estoy encontrando mi camino. Dice, porque hasta hace unos días, dice, ¿te acuerdas que comentábamos la vez pasada del programa del 27 de julio, que yo sueño historias? Dice, hay lienzos. Su producción onírica. Onírica, hay lienzos que los sueño y son de una gran facilidad, como los trabajo. Dice, pero hay otros que no los sueño, lo que me pasa a mí, que tengo que trabajarlos, dice, y tengo que esforzarme, dice, y es un demonio. Es una lucha constante. Es una lucha, y eso es lo que lo atacaba, porque él después regresa a París y siente la necesidad de meterse. Había un maestro famoso ahí, se mete al estudio de él, ahí conoció, y así lo describe, conoció a un joven de 20, él era el más viejo de ellos, el más grande, y lo tenían desconfianza, le tenían miedo al grupo, le tenían miedo porque llegaba igual con el sombrero de ala ancha de cuero, y como andaba a diario, ¿no? Entonces llegaba y pintaba directamente, no dibujaba, pintaba directamente, brochazos, pincelazos, y donde quiera, como gallina tiraba pintura por donde quiera, y el maestro se enojaba mucho, que eso no era pintura, que eso no era. Entonces ya empezaba él a manejar el impresionismo, que ahorita vamos a manejar. ¿Qué es esto? Esta es una iglesia. Entonces, ahí conoció a un joven de 22 años, que es descrito como con altivez, buena presencia, con binóculos, barba, pero parado, un chaparrito parado sobre dos piernas muy cortitas. Era el conde Toulouse-Lautrec. Así es, don Henry. ¿Sí? Entonces allí, a través de él, también conoció, se juntaban los fines de semana, una vez por semana, en la casa de Toulouse-Lautrec, se juntaban a sus parrandas, entre ellos Gauguin y él mismo. Entonces, le tenían desconfianza, porque él ya tenía más de 30 años, y los demás compañeros eran muchachos de 18 entre 23 años. Era un viejo y loco además. Así es. Entonces llegó un momento en que chocó mucho con el maestro, y dijo, nos vemos, y no volvió. Entonces ya él al principio no manejaba el color, pero cuando estaba en esas minas, él inventaba técnicas, hacía técnicas. Por ejemplo, el carboncillo
lo revolvía con aceite. Luego ese aceite a la paleta, ese carboncillo a la paleta, y luego lo diluía con colores blancos o tostados para hacerlo más aguado, y con eso pintaba. Y si no lo tenía a la mano, directamente el grafito puro, y lo que hacía con el grafito puro, también lo metía en aceite, lo aplicaba, pero le quedaba muy brilloso. Entonces al final aplicaba leche, y con la leche le quitaba el brillo, Así es. y nada más quedaba la luz. Técnicas. Luego ya cuando conoció el color, ya se metió directamente el impresionismo. El impresionismo viene desde 1874 con Monet, que fue el impulsor y tuvo seguidores, Gauguin, el mismo Pizarro, Vincent Van Gogh, y en la Edad Moderna, después Picasso. Picasso fue seguidor. Esta es una iglesia. Entonces el impresionismo es pintar algo de una manera subjetiva y personal. Él lo veía así. Si vemos aquí es una iglesia, pero ¿cómo la pintó? Un techo rojo aquí, cómo deformó esto, los pastizales, y si nos damos cuenta, vemos aquí que no, son pinceladas, no hay nada dibujado. La impresión que él obtenía de lo que estaba observando. Es lo que veía, es lo que veía. Aquí, en Arles, tuvo una de sus grandes pinturas. Por ejemplo, este estudio y este es el mismo, pero un pintado diferente ahora nada más. Si vemos aquí, ya es en la madrugada, no hay parroquianos, salvo una persona o algo así. Vemos la oscuridad más tenue, más profunda, y aquí vemos parroquianos y vemos los coloridos diferentes. Vemos el fondo azul y cómo pintaba las estrellas, como soles. Como soles, vemos el picado, vemos el contrapicado, vemos el fondo. Y ahora, iba esto. Si se dan cuenta, esas son puras pinceladas. ¿Sí ven? Son puras pinceladas. O sea que no hay dibujo previo. No hay dibujo previo. Entonces, por eso le decían los pintores, se salía de molde y decían que estaba loco, que eso no era. Es que simplemente no necesitaba hacer dibujo, él pintaba directamente. Esa es una de sus genialidades y que rompió cánones. Los esquemas, claro. Claro, que rompió los esquemas. Ahora, él no era un tipo ignorante, él era un gran lector. Entre otros leyó a Víctor Hugo, leyó a Esquilo, a Shakespeare. De los modernistas se metió, en lo más moderno, pero de su tiempo se metió en los naturistas, por ejemplo, a Solá, Maupassant. Era un gran lector también. Y a veces, si tú por aquí viene algo, él no pintaba a veces, sino que escribía pintura. Sí. Describía los paisajes, describía los cementerios, describía esto de una belleza que veo. Estamos hablando de un artista completo. Completo. Y además con una circunferencia perfecta, porque lograba homologar tanto la pintura con la escritura. Digo, las puras cartas a Teo es una prueba fehaciente, y además que es la confesión del artista hacia su hermano, su hombre de confianza, don Francisco. Totalmente, fue tan es así que murió Vincent, a los 6 meses murió Teo. Y dicen, ¿de qué murió Teo? De Vicentitis, de tristeza. Y si me lo permite, vamos a hacer una pausa y esperemos que ustedes no padezcan de Vicentitis y regresemos en un momento. C7 Letras. A Vincent Van Gogh, que le gustaba pintar bajo ese inclemente sol de Arles, donde al momento de sentir que prácticamente le secaba el seso, pues comenzaba a correr en estos devaneos que decía que el sol pues, le producía alucinaciones, don Francisco Santos. Sí, comentábamos hace un momento precisamente que él, en otra de las cartas a Teo, dice, yo reto al sol, lo miro de frente. Dice, lo tengo a mi altura y me le quedo viendo y llega un momento en que pierdo todo sentido de mí, enloquezco. Así lo maneja. Y sin embargo, no sé si eso le alimentaría o no para hacer esas pinturas, esos soles tan... Sí, son soles violentos hasta cierto punto. Sí, esos soles, así es. Comentábamos que él decía que él escribía cuadros, no solo los pintaba. Quiero leer tantito
una de las cartas a Teo. Dice, mira, Teo, era carta creo que 411. El cielo era de un blanco lila delicado, inexpresable, con nubes no amontonadas, sino más bien colocadas una al lado de la otra, que lo cubrían por completo como copos teñidos de lila, de gris, de blanco, con un solo pequeño desgarrón a través del cual aparecía el azul. El azul. En el horizonte un reguero rojo magnífico, y debajo la inmensa extensión de matorrales oscuros, sombríos, asombrosos. Finalmente, siluetada sobre la franja roja del cielo, la masa de tejados de las pequeñas chozas. El día había huido, y desde el alba hasta el crepúsculo, o más bien de una noche a otra, me había perdido en esta hermosa sinfonía. ¿Qué forma tan poética puede describir lo que le estaba Pintando un sucediendo? cuadro, ¿no? Y todas las cartas tienen una profundidad. Otras hablan mucho de los colores. A una persona que quiera aprender a pintar no necesita leer el libro Cartas a Teo, porque allí viene la composición de los colores, los contrastes, cómo se deben combinar. Es una enseñanza eso, y ahí lo maneja todo eso él. Oiga, don Paco, y cuando hablamos de Van Gogh, ¿qué onda con su vida sentimental? Su vida sentimental, bueno, manejábamos que una gran excepción de él fue con lo de la prima, pero por ahí caminando en la población donde estaba, se encontró a Rachel, que era una mujer, era una lavandera embarazada. Entonces se compadeció de ella y la recogió. Entonces ya no le costaba el dinero y le escribió a Teo y que se le podía dar una mesada más porque se había compadecido de ella. Nació el niño, lo tuvo junto con él, lo vio como su hijo. Era una mujer bastante feíta, según lo que él decía, pero la mujer no soportó la miseria de él. Se fue una semana, regresó otra semana y en eso llegó un aviso que había muerto su padre, el pastor, el padre de él. Entonces junta sus cosas y dice, ¿a dónde vas? Dice, voy al funeral, regreso en 4 días. Dijo, ya no me vas a encontrar aquí. Dice, ya no voy a aguantar tus miserias. Y lo deja. Nunca regresa. Ajá. Él tuvo una serie, al parecer, prostitutas, pero fueron de las más reconocidas. Él tuvo una crisis tremenda, en la cual llegó Teo a rescatarlo, y cuando volvió en sí, dijo, quiero entrar a un psiquiátrico, por voluntad propia. Ah, caray. Entonces, Teo no quería, dijo, necesito controlarme, estar ahí, y entró. Estuvo un año, pero estuvo un año, era libre de irse cuando quiera, estuvo un año que porque la renta le salía más barata. Pintaba a los enfermos, pintaba esto, salía para allá, entraba, estuvo un año. Cuando se compuso, salió. Él idolatraba a Gauguin, a Paul Gauguin, y lo idolatraba. Gauguin era muy exótico, ya había venido de Tahití, se vestía de ese modo, muy exótico. Estrafalario. Y luego él era, por ahí viene la cosa, él era pendenciero, era boxeador y era un gran espadachín. Entonces llegó en la miseria, lleno de deudas, Gauguin. Entonces él le pidió a Teo que pagara las deudas de Gauguin y que lo invitara a Arles, que lo mandara, y que ahí se iban a quedar, iban a formar un club de pintores, ahí. Entonces Gauguin... ¿Una especie de sociedad? Sí, una sociedad, sí. Entonces llegó él, Gauguin aceptó, se fue con él, fueron 9 semanas en las que estuvieron ahí, que acabó muy desastroso aquello. Entonces llegó a poner orden, porque vio el cochinero, no sabía cocinar, no esto, desorden todo, lo que llegaba de Teo de dinero en una caja, y de ahí sacaban tanto nada más de la mesada, para el alcohol, tanto para las mujeres, tanto para la comida, tanto para el tabaco, administrarlos, y tanto para la pintura. Y vivían con orden, él estuvo de acuerdo. Pero aquí tengo una pintura, esto que voy a mostrar aquí no es de, gracias, no es de, estas pinturas son de Gauguin, pero lo traje porque Gauguin pintó a Vincent, porque salían juntos al campo a pintar. Y así lo vio, así, y barba pelirroja, si tú lo ves, ya alguna calvicie incipiente. Esto es de Gauguin.
salían a pintar juntos, pero luego empezaron a tener diferencias, se emborrachaban juntos, se peleaban juntos, se metían en a las cantinas, a armar broncas. Pero llegó un momento en que empezaron a chocar y tuvieron una ocasión, un pleito terrible. Entonces se va de ahí Gauguin, dice, no me he largado, dice, porque no tengo dinero, pero ya me tienes harto. Y se va. Entonces dicen que lo alcanza Vincent y que lo quiso atacar, y que no, que se arrepintió y que regresó, y que a la mañana siguiente ya estaba ya vendado y con la oreja, pero ahí estaba tirado grave. Manejan otra cosa, que dicen que más bien fue un espadazo de Gauguin a la oreja, y entonces él, cuando regresa, Gauguin se mete por allá a un hotel, y él regresa a la casa, envuelve la oreja en una servilleta y se va al prostíbulo. Había una muchacha ahí, la más jovencilla, tenía 18 años, la meretriz, la jovencilla. Entonces le dice, toma, guarda esto. Dice, es un tesoro, es un recuerdo que vas a tener toda la vida, es para ti. Así fue. Pero a ciencia cierta no se sabe si él se la corta, él nunca quiso decir. Nunca quiso decir si se la corta fue motivo de una... fue motivo de un pleito, nunca dejó que el otro le metió alguna rebanada. Entonces ya le escribe, se retira, se va a Gauguin y le escribe a Theo, le dice, ¿sabes qué? Es una persona desequilibrada, yo no puedo estar aquí. Y se va, se regresa a París, no perdieron la amistad, pero nunca se volvieron a ver, se comunicaban por cartas nada más, nunca se volvieron a acercar. Pues sí tenía sus desequilibrios. Sí, no, era un hombre que no solamente contaba con desequilibrios, sino que además era un hombre sumamente violento, pues, Sí, en los de arranques que tenía de furia, naturalmente. De furia. Vuelvo a repetir, él había detalles. Por ejemplo, tenía que ir a París, eran varios cientos de kilómetros. Él se echaba la morralla, se alimentaba muy mal. Fumaba mucho el ajenjo y bebía, etcétera, etcétera, y se alimentaba de café y pan. Entonces él, cuando iba a viajar cientos de kilómetros, se echaba eso al morrel y se iba caminando. Así, habiendo medios de transporte. Sí, bueno, pero era un hombre desequilibrado, No, pues, no, no, y se iba caminando, seguramente... se iba por las brechas, caminando. Y luego, por allí en uno de los de los que se llegó a hospedar, de las casas que se llegó a hospedar, era una persona que vendía verdura a un carretonero y transportaba la verdura a otras poblaciones. Entonces él se iba con él, y distancias muy largas, muy grandes, y luego se regresaba a pie a que lo pescara a la noche. Entonces se tiraba a dormir nomás allá a la orilla del camino. Casi como que si fuera un hombre de la calle, un trotamundos. Y así fue. Ahora él llegó un momento, sí tuvo lucidez de lo que estaba haciendo, porque él mismo lo llegó a decir en otra de las cartas, que su obra era buena, que había encontrado su camino, había encontrado el color y había encontrado la obra. Ahora, desgraciadamente, pues en su tiempo no se vendió como se debió haber vendido. Por ejemplo... Sí, ningún cuadro, de hecho. Sí llegó a ver, no, pero... Bagatelas. Bagatelas, lo que acabas de decir, por ahí mujeres 100, 200 pesos por un cuadro, así. Sin embargo, Gauguin ya figuraba, nomás que era muy derrochador. Es otra historia, que si me vuelves a invitar, manejamos otros personajes. Pero Gauguin era muy derrochador y Theo llegó a comprar telas, a Gauguin, aparte de que era marchante, le llegó a comprar telas, le llegó a comprar, entre otras 3 telas, no sé cuáles serían, en 900 francos, que ya era un capitalito. Sí, no, ya era una suma considerable. A Gauguin. Pero pues, todo lo tiraba y acabó pues también en la miseria, todo endeudado. Pues eso es. Llegó un momento también en que el desorden llegó a tanto que era una constante, una preocupación constante, la que tenía Theo sobre él, y le hacían envío de cientos de cajas de colores, de lo mejor, de lo mejor. Luego llegó un tiempo y se lo llevó porque se casó Theo, y luego se lo llevó a su casa. Él no conocía a la cuñada. A la cuñada, exactamente. Pero pues luego armaba San Quintines también allí.
Y eso sí no le permitía no solamente la estabilidad que buscaba Teo, sino también la relación que podía fungir con su hermano. A su hermano. Y luego el hermano lo acercaba con clientes, con gente que conocían de arte, de marchantes de arte. Hasta mecenas, ¿sí, no? Sí, sí, hubo un tiempo en que se vino abajo, Guggenheim por eso tronó, porque ganó un dineral en la bolsa, pero hubo un tiempo en que se vino la bolsa y todo lo de arte se cayó, se derrumbó. Si me lo permite, vamos a ir a una pausa para enseguida volver para terminar con esta interesantísima vida sobre Vincent Van Gogh. Si me lo permite, don Francisco, ¿Cómo no? en un momento Gracias. regresamos. Gracias. C7 Letras. Recta final de este programa C7 Letras y estás platicando con Francisco Santos sobre vida, obra y mitotes de Vincent Van Gogh. A ver, don Francisco, nos quedamos con que don Vincent ya había sido invitado por su hermano Teo para que estuviera en familia. Teo se acababa de casar y bueno, los episodios que tenía Vincent no solamente violentos, sino a veces explosivos, tal cual, agresivos, pues no permitían que esto lograra circular de la mejor manera. ¿Qué onda después con don Vincent? Pues simplemente comprendió la situación cuál era, no dejaba dormir al hermano, en la madrugada lo levantaba, le decía, mira, ¿qué opinas de este cuadro? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Y le pedía a gritos que lo dejara dormir porque se tenía que ir a trabajar al otro día. Llegó un momento contra la voluntad, decía, me voy a ir. Teo quería que no se fuera, pero llegó un momento en que llega Teo a su casa y pues ya había abandonado la casa, se había ido y dejó ahí montones de cuadros, muchos, mucho cuadro. Y se fue, y regresó, se fue al sur de Francia otra vez, buscando la luz, y por ahí se manejan, no es bien certero, como se dice del atentado que hubo, que porque dicen que en una de sus crisis nerviosas se dio un balazo en el abdomen y que luego se fue caminando hasta donde se hospedaba él, pero nunca apareció ni la pistola ni el lienzo que estaba pintando en ese día, nunca apareció. Entonces, él de alguna manera ya presentía su muerte, final. porque de las últimas cartas que él escribió, Sí. dice, a veces el cuadro me viene solo, como en un sueño, lo que manejábamos, y otras es laborioso y duro, como buscar un diamante o una perla escondida. Mi atormentada mente guarda cosas muy hermosas, sigue comentando. Estoy luchando con un lienzo que comencé antes de mi caída nerviosa, un segador. El estudio es todo amarillo, terriblemente empastado, pero el motivo es bello y sencillo. Entonces viene ese segador, vaga figura que lucha como un demonio en pleno calor para terminar la faena. Viene la imagen de la muerte, en el sentido de que la humanidad sería el trigo que se ciega. Pero en esta muerte nada es triste, todo transcurre bajo la luz del día, con un sol que lo inunda todo con una luz de oro fino. Siento que la historia de la gente es como la del trigo, que para llegar a ser pan tiene que ser molido después de haber sido sembrado y haber germinado. Y estaba anunciando, ya Algo tenía había. noticias de que había algo. Fueron de las últimas, fíjate. Esta es la 400 carta, no, esta es la 411, a Teo. Dice, he despachado hoy la cajita que te dije y que contiene además otro cuadro, Cementerio de Aldeanos. He querido expresar cómo esta ruina demuestra que desde hace siglos los aldeanos de ahí son amortajados en los mismos campos que trabajan durante su vida. He querido decir cuán simple es el hecho de morir y de ser enterrado tan tranquilamente como la caída de la hoja de otoño, nada más que un poco de tierra removida y una pequeña cruz de madera. O sea, ya era evidente. Algo había. Entonces, el detalle está que regresa él herido. Había un doctor francés que estaba también en esa población, no comentamos sobre él, que es muy extenso, que le gustaban mucho las cuestiones de arte, etcétera, etcétera, y Vincent se llevaba muy bien con él y le preguntaba a Teo, ¿por qué te llevas con él también? Porque está igual de loco que yo. Entre locos nos entendemos. Se entendían. Entonces llaman a él médico y llega junto con el muchacho, con el hijo, y no le quiso meter mano, que no era necesario. Entonces, pues ahí llega Teo, lo encuentra y él muere al segundo día de O sea ser que herido. tuvo una agonía de 2 días. De 2 días, herido. Y nunca quiso decir
Se maneja que eran unos muchachos ahora últimamente, que eran unos muchachos que hubo un atentado, entrevistaron a uno de ellos, unos banqueros en Ámsterdam, y que sí lo inquietaban mucho, que lo hacían diablura y media. Y entonces como que han encaminado como que alguno de ellos lo hirió. Pero no hay ninguna Nada, certeza. no hay certeza, no hay certeza. Entonces, muere. En el velorio, el ataúd, ahí mismo, en esa población, en el velorio, el ataúd fue cubierto con una sábana blanca repleto de girasoles. El cuarto rodeado de lienzos de él, que eran muchos los lienzos, y luego en círculos, en el suelo, en círculos, la paleta y sus pinturas. Y entre el comentario en el velorio dice Teo, dice, ahora todos tienen la boca llena de palabras sobre su talento. Sí, pues claro, ya se había muerto. Y ya empezaba a despuntar. Sí, claro. Pues así fue la muerte de él, así murió. Vincent, Teo decimos, a los 6 meses murió, dejó a la esposa, un niño pequeño. Comentábamos que ese niño pequeño, al parecer, con el tiempo, fue un ingeniero de renombre en los Países Bajos, y hasta donde tengo entendido murió por ahí en 1962. Ya un hombre mayor. Sí, se quedaron los 80 años al menos. Al menos que llegó cuando menos a los 80, antes llegaban a la mitad nada más. Y pues un genio, y como tú decías al principio, lleno de luz y lleno de sus demonios también. ¿Por qué considera usted que Vincent Van Gogh nos sigue atrayendo? ¿Nos sigue atrayendo? Mira, yo soy un seguidor de él. No, porque hay otros impresionistas, porque otros impresionistas no me llaman la atención. Sus destellos de luz, esa es una. Sus destellos de luz, su combinación de colores, cómo pintaba. Y son 900 obras, ahí tengo toda la obra de él. Te maravillas en cada cuadro. Y cuando lo ves, el óleo, que no son copias, cuando lo ves en alguna exposición, en alguna universidad en Estados Unidos, te quedas absorto. Sí. Media hora en cada cuadro te queda, nomás de estar viéndolo, nomás de estar viendo. Eso es lo que atrae. Otra cosa que atrae, pues su vida, porque fue una vida llena de tristezas. Repudiado por tenía unos de pleitos, casado con el padre. Él se alejó totalmente del padre, acabaron Distanciados. No, él acabó aborreciendo al padre y el padre aborreciéndolo a él, odiándolo. Cuando salió, que estuvo ahí, que volvió, que fue rechazado por la prima, hay una de las hermanas se acercó, dice, oye, todos te tratan de loco, no te bañas, no te cambias, no esto, no aquello, y eres un loco. Y él dice, te incomoda, a Guillermina, precisamente, ¿te incomoda eso? No, a mí no. Dice, pero le incomoda a la familia. O sea, Se avergüenzan de mí, claro. y se queda callada ella. Entonces él coge sus bártulos y se va. Así nomás. Rechazado, sufrió rechazos. Un hombre independiente. No, pues se tiraba a la orilla de los caminos y se despertaba y empezaba a pintar en la madrugada. ¿Van Gogh dejó escuela? Fue un continuador del impresionismo, post-impresionismo se le puede llamar. Y pues espero que se haya dejado escuela, si no imagínate qué tontos serían si no. Yo soy escritor y los escritores, yo soy nadie y aprendo de ellos. A mí me encanta el violín, no sé tocar violín. Si fuera por el violín, imagínate si no aprovechara yo otro de mis preferidos, de Niccolo Paganini. ¿Tú crees que no tenga escuela? Pues, claro, debe tener. Claro que cada quien, como también comentábamos en el programa del 27 de julio, cada quien va cogiendo su camino, su caminito. Yo no estoy diciendo que mal harían en copiarlo a él, totalmente, pero de que dejó los inicios, sí, y lo que comentaba, el que se quiera conocer de colores, de combinaciones, de esto, que lean eso. No, inclusive las cartas no solamente son una cátedra de pintura, sino además que nos permite entender pues la mente de un hombre que no solamente era incomprendido, sino que luchaba consigo mismo muchas veces. Ahora, si tú lees eso, yo las leí todas, y siguen por ahí estudiándolas en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Hay una muchacha, una jovencilla, que se ha dedicado toda su carrera, su profesión, ya tiene como unos 10 años en esto, simplemente interpretando y estudiando las cartas de Teo, las cartas a Teo, las cartas a Teo. Entonces, si tú lees lo que yo he alcanzado a leer, que han sido bastantes, tú dices, no está loco. No, esto no lo escribe una persona loca.
la profundidad, el conocimiento. Mira, simplemente, bueno, no sé, yo como escritor, yo tengo la letra de médico, toda chueca. Él escribía, si tú ves un texto, yo llegué a ver originales en una universidad de Estados Unidos, si tú llegas a ver los textos, eran en hojas blancas, letra grande, clara, horizontal y perfectamente alineada. Perfectamente, cada carta, fueron 900 cartas, ¿te fijas? Entonces, dices, ¿cómo una persona... Hablamos de una persona equilibrada. Una persona no hace eso, no pinta eso simplemente. Yo siento más bien que tenía sus crisis nerviosas, como él dice, sus crisis, sus arrebatos furiosos, sus crisis nerviosas. Ahora, como él buscaba tanto la luz, se clavó tanto con lo del sol, que luchaba con el sol. Lo veía de frente, se quedaba, alucinaba con él. Yo siento que eso le llegó a afectar. Entonces a lo mejor fue parte de que era incomprendido. Totalmente, y rechazado. Fue una persona que sufrió. Y ya para el final de la vida de Van Gogh, bueno, como decía la carta a su hermano Theo, ya le comienzan a reconocer que tiene talento a mi hermano. Es que sí vendió lo que te decía, porque en las cartas que él le contestaba y con los colores que le mandaba, que eran cajas mucho color y de buena calidad toda la pintura, todos los colores y pinceles que le mandaba de lo mejor. Entonces él decía que Madame esto, que fulano que para acá, que para allá le gustó el cuadro, siempre así vendía, no las sumas estratosféricas. Y pensar que ahorita, maestro, son uno de los 10 cuadros más valiosos del mundo. No, creo que, no me acuerdo cuál es, y no hace unos cuantos años vendieron un cuadro en $80 millones. Pero mira nada más, hemos llegado al final de este espacio, don Francisco, agradecerle que nos haya acompañado, ya sabe que este es su espacio, pero sobre todo gracias a usted, que nos permite llegar hasta la comodidad donde se encuentra a través de la multiplataforma de C7. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés. Ya lo sabe, continúe en C7, que aquí ocurre lo mejor que usted puede ver. Muchas gracias. Muchas gracias. C7 Letras.